Hola Pablo, ¿cómo estás ahí? Hola, bien, ¿y tú? Bien, contento de tener esta conversación contigo. Es súper interesante porque hasta el momento, bueno, ya te estaba comentando antes, de que he tenido conversaciones interesantes y también muy amenas con exalumnos que hace ya un buen rato fueron mis alumnos, digamos, y en definitiva íbamos conversando un poco de su desarrollo, su evolución también, pero tú estás recién terminando un curso bien potente, diría yo, bien profundo, un curso de guión y dirección cinematográfica, que tú tomaste el curso completo, que son 3 meses aproximadamente, y además de eso, incluso sumaste un par de fechas más en una asesoría un poquito más profunda para terminar el guión, que justamente lo estamos mirando ahora y en verdad pinta bastante bien. De hecho, lo vamos a revisar con mi socia, digamos, con Mili en la productora, justamente, que es una de las grandes ideas, la triangulación de justamente sumar a los alumnos y alumnas a esta instancia y a esta posibilidad de poder ser producidos por mi productora. ¿Qué te pareció todo? Desde el inicio, cuéntame así a grandes rasgos en esta conversación muy también abierta a recibir ese feedback. Eh, a ver, el curso lo encontré súper bueno porque yo no tenía ninguna idea, no tengo ninguna noción de cómo escribir un guión, ni siquiera sabía cómo era la estructura de un guión. Ujú, Entonces, de hecho, por eso tomé el curso, porque quería aprender a escribir guiones, tal vez no en un formato cine, pero sí en algo más pequeño como un cortometraje. ujú, Entonces esa fue la idea principal de incorporarme al curso de guión y dirección. Y ahí aprendí un montón de cosas, aprendí de la estructura, me entregaste un montón de herramientas para poder desarrollar una idea que en un principio partió algo como una idea muy como vaga, entre comillas, que después fue tomando cuerpo, fue tomando forma, y que finalmente el guión que ahora que te mandé hace poco. ujú. Eh, ¿Cuáles fueron como para ti las experiencias dentro del curso? Porque también se viven muchas experiencias dentro del curso, eh, en donde vamos aprendiendo justamente, por ejemplo, cómo hacer para que nazca, ¿cierto? La idea o justamente la historia base, los ejercicios, la escritura creativa, temporizada, no sé, muchas cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó y más te llegó, así como para poder engancharte un poco a este mundo tan creativo además? La verdad me gustó la idea de, a partir de una fotografía, empezar a tener una idea, empezar a tener como, eh, a partir de una fotografía que en un principio yo empecé a escribir de una forma y terminó en otra totalmente distinta. Eso me llamó mucho la atención. O sea, la fotografía que vi, eh, que era una pareja en la noche en un bosque, eh, tener esa fotografía me empezó a llevar por caminos que Mm, no había andado nunca. Empecé a investigar sobre temas como de misterio también, porque no estaba muy familiarizado con el género, y eso fue súper interesante, mm, que después con cada una de las clases, después iba pensando en cómo se podía ir construyendo esta historia, mm, eh, eh, cómo podía hacerla interesante, cómo podía hacerla que fuera entretenida, de que si alguna vez esto se llega a filmar, que mantenga ahí al público pendiente y concentrado en cada uno de los detalles, por qué va pasando eso. O sea, eso me rayó de este primer ejercicio para construir la historia. mm, ujú.
Muy bonito además, porque es una instancia que viven todos los alumnos y alumnas, en donde pasan cosas muy orgánicas, ¿no? Es como te enfrentas a una imagen, pero en verdad te estás enfrentando a ti, que es un espejo creativo, porque siempre, bueno, ya ha salido un poco en otros videos, pero la idea es enfrentarse desde el inicio a la experimentación de la exploración personal, venir, entrar a buscar este material, ¿verdad? Para sumarlo a la narrativa de una idea, digamos, y que empiece a tomar vida esta historia, esta narrativa justamente, este guión. Desde entendiendo también el proceso que hay anterior al guión, que eso yo también lo hemos conversado de que hay gente bueno, tiene la experiencia suficiente como para entrar de una vez al guión, pero en lo personal siento que el proceso de la experiencia personal más la investigación, justamente, te da una base tan sólida, ¿cierto?, para enfrentar cualquier historia que es fundamental. O sea, nosotros nos dimos un tiempo en las primeras clases, sobre todo, ¿cierto?, en la exploración narrativa, justamente entender estos procesos de cómo de alguna forma mecanizar esta dinámica mental, que es como el switch prendido y el switch apagado. ¿Te acuerdas cuando hablábamos un poquito de eso, de switch prendido? Ya, Sí. ¡pum! Ponte a trabajar creativamente, a, olvídate del resto y ponte a crear, básicamente, ¿no? Entonces, encontrarnos con eso, para mí, como docente o como guía, por decirlo así, me encanta, porque todos los alumnos y alumnas, de alguna forma funcionan similar, pero distinto, ¿no? Porque se enfrentan a sí mismos, a lo que tienen, a su propia cultura, a su propio imaginario, y por eso las historias, cuando yo hablo de que las historias deben ser originales, justamente pasa eso que yo, o sea, lo que hacemos en cada clase, en el curso, en cada clase, es enfrentarse a sí mismo, conocerse a sí mismo incluso, y alimentarse a sí mismo creativamente. Entonces, siento que contigo fluimos de una forma muy dinámica. Hay que decir también que tú eres periodista y tienes una base académica también muy interesante para poder abordar la investigación. Entonces, de alguna forma, yo creo que eso también te pegó y finalmente reaccionaste y encontraste los elementos que yo sinceramente siento que cada clase fue un descubrimiento para ti. No sé si lo vives tú así, pero creo que fue un descubrimiento. Es que ahí pasan dos cosas, porque primero, claro, con cada una de las clases, terminaba la clase, empezaba a escribir un poquito, y después al día siguiente me pasaba que se iba camino a mi trabajo y como que no me podía desconectar de la historia, porque a mí me empezó a gustar la historia, empecé a escribirla y cuando iba, no sé, en la calle, iba ideando nuevas posibilidades de donde los protagonistas empezaran a tener presencia, qué personajes podían ir saliendo, cuáles podían entrar, los personajes secundarios también, qué podían aportar a la historia. eh, entonces ahí me pasa que estuve como siempre en el modo con el switch encendido, excepto cuando llegaba a mi trabajo, pero fuera de eso me volví a conectar con la historia y, y claro, pues después llegaba a mi casa a escribir las ideas que se me iban ocurriendo y que después las mostraba en clase. Ujú, Y con respecto a la investigación, claro, pues yo hace poco terminé la carrera, entonces tengo toda la experiencia de la investigación como muy fresca, digamos. Entonces, cuando quería aportar cosas a la historia que yo no dominaba, me ponía a investigar, empezaba a leer, empezaba a buscar, y todos esos elementos también los fui incorporando en el guión. ujú, ujú. Yo creo que esas son claves, ¿no? O sea, cada uno tiene su forma, digamos, de enfrentar, hablando netamente de este mundo, digamos, cada uno tiene sus fórmulas personales para poder encontrar ciertos caminos dentro de este laberinto, porque es un laberinto Sí, hermoso, creativo, pero es laberinto. totalmente. Te vas para acá, te vas para allá y te encuentras con un montón de señales, caminos, elementos, te podéis perder también incluso en eso, pero normalmente siento que uno siempre avanza en el laberinto
sobre todo en Bueno, este tema. y de hecho, si el laberinto no tiene salida, uno se tiene que devolver y buscar por otros caminos. Exacto, exacto. Y yo creo que te pasó también un poco eso, por eso hablo de ir descubriendo en cada clase cosas, porque fuiste descubriendo caminos nuevos hasta que encontraste, digamos, tu propio camino. Y en algún minuto pasó algo súper interesante que te abriste, obviamente, también a lo que me corresponde como guía, de poder leer entre líneas, digamos, y entre medio de esos pasadizos, entre medio de esta cuestión, eh, luces, ¿no? Luces, luces de ideas que podían ser tal vez un material que podía aportar mucho más a la historia, y así pasó justamente. En ese sentido, eh, ¿qué puedes decir de tu historia? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia. Cómo nace, ya lo dijiste un poco, ¿no? Pero cómo fue avanzando y hoy en día, ¿qué es esta historia? ¿De qué va esta historia? A ver, originalmente la historia eh, con esta imagen se me ocurrió una historia de amor, básicamente, Ujú, entre dos jóvenes. eh, Ese fue como el punto principal, el inicio. ujú, Pero claro, pues con cada una de las clases, con cada una de las guías que me fuiste entregando, empezó a tomar otro rumbo y, y me fui metiendo en el tema del misterio, que era lo que te comentaba antes, que es un género que yo no domino para nada. Sin embargo, fui como explorando en ese terreno y, y finalmente la historia es totalmente de misterio, de suspenso, un poquito de terror también. mm, Eh, entonces, claro, las guías ahí son, yo creo que son fundamentales para tener una buena historia. Como yo no tenía experiencia escribiendo guiones, claro, pues la guía fue fundamental. O sea, yo creo que no hubiese tenido, la historia no hubiese terminado de la forma que terminó. ujú, Capaz, ujú, a lo mejor yo hubiese seguido por mi camino, por otro lado, según lo que yo creía, pero este nuevo rumbo que tomó la historia, a mí me gustó mucho el resultado. mm. Bueno, a mí me gustó muchísimo, al punto de que la considero para producirla incluso, ¿no? Pero es muy interesante, y yo creo que estaríamos hablando horas, 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 horas sobre la orgánica, ¿cachai? Que sucede, digamos, ahí, ¿no? Como el choque orgánico creativo, hablo, de cómo vamos encontrando los elementos en cada cosa. Por ejemplo, recuerdo, ¿no? Cuando hablábamos acerca de las texturizaciones, ¿no? Las texturas mismas propiamente tal de cada escena, ¿no? Como esto pasa, bueno, no lo hemos contado mucho, ¿no? Pero esto pasa en un pueblo, en un lugar con ciertas características, en donde hay un bosque, por ejemplo, también importante. Y todo esto tiene textura, ¿no? Y esto de alguna forma describirlo en el guión era fundamental. Como también, por ejemplo, cuando hablábamos mucho nosotros de las dimensiones sonoras, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre hablábamos un poco de Pablo, mira, suma, si va a haber tormenta, si va a haber lluvia, bueno, sumemos la textura sonora también de esto en el Ujú. guión. ¿Cómo? Bueno, describamos un poquito, ¿no? Y rescato mucho lo que tú dices respecto al estar conectado con la historia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos justamente otra vez, ¿no? Como el switch, en donde era como, ok, prendido, pum, estoy adentro de la historia, ¿no? Sí. Estoy ahí, como una cámara casi como omnipresente, pero estás ahí. Esa sensación y la texturización, ¿cómo la viviste? ¿Cómo llegaste un poco a eso? Empecé a partir de lo que me dijiste una vez que uno tenía que estar escribiendo como si estuviera viendo la película. Eso se me quedó grabado y lo apliqué durante todo el proceso de escritura del guión. Ujú, Entonces eso también me fue facilitando el escribir cada una de las escenas, cada una de las
acciones que tienen cada uno de los protagonistas o de los paisajes también, los lugares, este mismo tema de la sonoridad dentro de cada una de las escenas, al final está muy presente porque la, la última escena es súper potente en cuanto a acciones, porque hay una tormenta, hay truenos, relámpagos, hay espíritus que salen de un cementerio, casi toda el cortometraje está hecho dentro de un cementerio, entonces es un lugar súper potente también porque por la carga, por cómo se van desarrollando las acciones, lo que está haciendo la protagonista de desenterrando un cuerpo Mm. de una sepultura. Entonces, yo creo que todas estas cosas son, uno tiene que estar realmente ahí como si estuviera viendo la película dentro de su cabeza y resulta mucho más fácil escribirlo de esa forma. Y Mm. así también uno va pudiendo describir también, que es un ejercicio súper bueno. ¿Tú crees que hoy, después del proceso, tienes esa herramienta incorporada, esa visualización incorporada, por ejemplo? ¿Te gustaría seguir puliendo esa visualización? Eh, sí, yo creo que yo creo que esa es una parte fundamental para la gente que quiere escribir, empezar a tener esa conciencia de que uno está omnipresente en la historia. Entonces uno al imaginarse cómo sería, qué es lo que está sintiendo la persona, el personaje principal o los secundarios de cómo se van relacionando y uno estar ahí Mm. palpando, digamos, todas estas acciones, yo creo que si lo adquieren desde un principio, Mm. el resto va a fluir mucho más fácil. Maravilloso. Pablo, y quizá no te lo has tal vez preguntado, pero yo te lo voy a preguntar. Desde tu mirada como periodista, con la experiencia que ya tienes como periodista, ¿cómo crees que afecta tu trabajo positivamente, espero, esta metodología que has ido conociendo la metodología, la técnica, los estilos también, porque hablábamos un poco de los géneros y cuando hablabas de misterio, sin ir más lejos, bueno, misterio hay en muchas cosas, no es que sea un género, pero está un poquito el terror, el drama, el suspenso, y todo eso también tiene este juego de intrigas que el misterio es fundamental. Pero ¿cómo eso tú piensas que puedes adaptarlo o cómo funcionaría o cómo funciona tu cabeza como periodista hoy en día con esto? Yo creo que es fundamental a partir de estas nuevas herramientas ponerse en el lugar de la gente. Cuando uno está haciendo una entrevista, yo creo que es básico ponerse en el lugar de la gente porque así uno puede extraer mayor información, puede extraer el sentir de la persona, puede realmente estar en los zapatos, por así decirlo. Eh, yo creo que ahí también se van complementando las cosas también. Yo toda la experiencia, como te decía, de investigación la llevé al guión y ahora toda la experiencia del guión y los aprendizajes los puedo llevar a, a mi carrera como periodista. Ujú, ujú. Entonces, eh, se van complementando una disciplina con otra y también por eso quería tener la experiencia de crear guión, de escribir guiones, de aprender todo este nuevo mundo que hasta ahora era bastante desconocido. Buenísimo. Y si tuvieras, por último, si tuvieras que recomendar el curso, ¿cómo lo recomendarías en el sentido de la mentalidad? Es una pregunta que también le hice hace poco a Diego, que es un gran amigo, que él fue uno de los primeros que tomó mi curso hace 6 años atrás, imagínate, ya llevo 7. Y él es arquitecto. Entonces él de alguna forma también adaptó esto a su mundo
y hoy en día vive el cine como parte fundamental y además con la arquitectura muy interesante entrar en en esa dinámica. Pero la mentalidad, cómo se lo dirías, digamos, a la gente? Yo creo que si tienen las ganas de escribir, si tienen realmente la necesidad de las historias que uno tiene en la cabeza, dejarlas plasmadas en un guión, yo creo que es una súper buena oportunidad para aprender porque uno va a encontrar un montón de cosas que no tenía incorporadas, va a encontrar formas de poder narrar la historia, va a poder, como decía anteriormente, de meterse en lo que está pasando como alguien omnipresente. Eh, yo creo que si realmente tienen las ganas de explotar la creatividad, este curso, bueno, yo hablo desde este curso el que tomé, pero entiendo que tienes varios más, pero este en particular es una súper buena oportunidad para aprender, para desarrollar el talento que uno puede tener, que muchas veces uno no cree que lo tiene, pero sí está y explotar la creatividad. Entonces, este curso en particular es una muy buena, yo diría que este es un buen punto para comenzar. Así es, o sea, bueno, de hecho es el primer curso de una serie de cursos que se van complementando, o sea, a partir de este guión, de hecho, a partir del primer guión, del primer ejercicio que se hace en este primer curso, vamos trabajando con este guión los próximos cursos, justamente, ¿no? Que es el curso de estética, de producción también, que es muy importante muchas veces en las mismas universidades, en las mismas escuelas de cine, si bien es cierto, están las ganas de que eh, compartir, digamos, todas las técnicas y estrategias, obviamente, para poder financiar una película, muchas veces tampoco son tan claras y por ahí, eh, no sé, depende mucho de de cómo se expresen, de cómo se comparten también y de cómo lleguen al alumno y cómo el alumno también está realmente motivado para aprender justamente estas técnicas y las pueda desarrollar para poder producir su película. Tan difícil que es en todo el mundo poder financiar y producir películas, sean cortometrajes, Exactamente. largometrajes, todo. Entonces, claro, si partimos desde este inicio y llegamos a ese otro extremo, que es como el curso número 4, por ejemplo, evidentemente no llegas de la nada. Por eso tiene esta lógica que parte con este curso y después vamos pasando por diferentes etapas. Pablo, yo te quiero agradecer. De verdad, yo ya te lo he dicho varias veces y suene como suene, yo creo que yo personalmente disfruté mucho teniéndote como alumno porque ya nos conocíamos un poco desde antes. Te invité a participar en esto. Tú por ahí tenías ganas, pero no No estaba muy sabías, convencido. no sabías muy bien a lo que ibas, pero sí tenías muchas ganas, que eso es fundamental en todos los alumnos y alumnas, pero yo creo que creciste muchísimo y a mí personalmente me gustó mucho tenerte como alumno porque siempre estuviste súper vinculado, súper responsable con con tu historia, con las clases y también flexible cuando no se podía por acá o por allá, también buscamos la forma y eso también se agradece mucho. Sí, cierto. Ahí hay un punto también que yo creo que todas las personas que quieran tomar el curso, lo principal es el compromiso, porque no sirve mucho si uno toma un curso que va a estar dos, tres clases y después lo va a dejar botado. Ahí no sirve. Pero si uno realmente tiene las ganas, eh, esto va a ser mucho más interesante este viaje. Bueno, eso es, ¿no? Un viaje, y también es un viaje, hay algo que ahí también podríamos profundizar mucho, pero es un viaje que yo también hago, o sea, también hago junto a ti y junto a los alumnos y alumnas, o sea, es un viaje que hacemos juntos.
imagínate todos los viajes que ya he hecho en estos 7 años. No, me imagino. Pero es hermoso poder potenciar también la creatividad en las personas y sobre todo justamente tomando algo que tú dijiste, que es muy relevante, las personas no creen el potencial que tienen. Nunca, incluso muchas veces no, ni siquiera lo piensan, o sea, ni siquiera pasa por su cabeza el potencial que podrían tener. Me gusta mucho cuando llegan personas que, no sé, por ejemplo, son doctores o justamente arquitectos, periodistas o un montón de otras personas, pero, por ejemplo, de carreras más tradicionales, ¿no? O de oficios más tradicionales, y de pronto Claro. dicen, mira, yo tenía muchas ganas de esto, pero la verdad es que no sé si tengo la suficiente capacidad o no sé qué. Y yo sí, pero eres un doctor, no sé, un ingeniero comercial, o sea, cabeza tienes, digamos, para esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el corazón? Las emociones y todo eso. Y por ahí la gente no se da cuenta y tienen tremendos potenciales. O sea, creo que es algo muy lindo lo que pasa ahí porque se encuentran con este espejo creativo y consigo mismo. Entonces, yo me atrevería a decir que es un viaje incluso hasta para conocerse a sí mismo. Es muy bonito lo que pasa. Eh, o sea, en cada una de la, la vida está llena de historias. Entonces, un mismo doctor puede, en su trabajo, puede tener historias con pacientes, con algo que le pasa a él, etcétera. Y, y eso lo pueden perfectamente adaptar a un guión y puede nacer una historia genial. Eh, pero eso, yo creo que hay que atreverse nomás. Yo también no tenía idea que podía escribir guiones. Y mírame. Ahí vamos. Excelente, Pablo. Bueno, te agradezco una vez más. Muchas gracias, Pablo, y a seguir, porque a todos yo les digo, o sea, tienen todos los guiones que se van creando por acá tienen el potencial de ser producidos no solamente por mí o por mi productora, sino que pueden ser capaces de poder presentarlos en un fondo, en otras productoras, en otros países, incluso, y eso es lo que está pasando hoy en día. Tengo alumnos que han ganado fondos culturales justamente teniendo en consideración este curso, les ha ayudado justamente en sus metodologías, en sus propios guiones, en sus propios proyectos y propuestas. Así que me encanta, maravilloso. Pablo, muchas gracias por ser parte y seguimos trabajando contigo en otras instancias, espero, y vayamos organizando para que esto salga al mundo. Eh, no, muchas gracias a ti por la paciencia. De repente soy un poco eh, medio cabeza dura, pero, pero no, muchas gracias por estar siempre al lado con los consejos, con las guías, con las enseñanzas de cada una de las clases, las recomendaciones de películas, los libros, todo, 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 porque todo eso sirve. Todo, todo de ahí, si en realidad de todo esto es aprendizaje, de todo, de las conversaciones de las clases, de las correcciones de los guiones. En cada una de esas etapas habían pequeñas, pequeños elementos que me iban ayudando a construir la historia, a que quedara mejor la historia. Así que no, muchas gracias por aceptarme en el curso y nada, ojalá que nos veamos en otro curso para seguir desarrollando la faceta creativa. Un honor, Pablo. De verdad, además es una tremenda persona y lo disfruté demasiado, mucho. Así que sigamos adelante con esos pequeños, grandes tesoros que se van descubriendo. Y estás recién empezando, imagínate, faltan varios procesos más Exacto, todavía. Imagínate todo lo que vas a exacto. descubrir, O sea, ahora con todo lo que aprendí, de más que voy a encontrar otra historia y ponerme a escribir. sin duda que sí. Gracias, Pablo. Te agradezco, te mando un abrazo gigante y nos vemos pronto, nos vemos pronto. Cuídate mucho. Un abrazo, gracias y nos vemos. Chao, que estés bien. Chao, chao. Igual.